A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué tal si la forma de pensar de todo un continente no es algo que se encuentra en un libro de texto, sino que nació literalmente de una lucha, de un grito desesperado por encontrar una voz propia? No es una de esas historias académicas encerradas en libros, para nada. Es más bien una saga de resistencia que, increíblemente, sigue más viva que nunca. Bueno, empecemos a desgranar este tema. Entonces, la primera pregunta que nos surge es, bueno, ¿qué es exactamente el pensamiento latinoamericano? Y aunque parece una pregunta súper obvia, la respuesta es de todo menos simple. De entrada les digo, no es una materia más de la universidad. Es algo mucho más profundo, mucho más rebelde. Y aquí está el meollo del asunto, la clave de todo. El pensamiento latinoamericano no es un sistema filosófico así, todo rígido y formal. Para nada. Imagínenlo más como un río, una corriente viva, siempre en movimiento, que nace desde las mismísimas entrañas del continente. ¿Y para qué? Para desafiar todas esas ideas que por siglos nos han etiquetado como subalternos, como dependientes. Es en esencia un acto de pura resistencia intelectual. Claro, y para entender de dónde viene toda esta resistencia hay que ir al origen. Y ojo, este pensamiento no nació en un cafecito bohemio de París, sino en el dolor profundo de una herida histórica. Todo, absolutamente todo, empieza aquí. Lo que nos enseñaron como la conquista no fue solo una invasión militar, fue mucho más que eso. Fue la imposición de una única manera de ver el mundo. A esto se le llama la colonialidad del saber. Básicamente es la idea de que solo el conocimiento europeo era el válido, el verdadero, y todo lo demás, bueno, las sabidurías indígenas fueron combatidas, vistas como algo del demonio, o en el mejor de los casos, reducidas a un simple folclore. Esa es la herida original, y es justo contra eso que este pensamiento se levanta. Y fue precisamente en contra de esa herida que arrancó la primera gran etapa en esta búsqueda de una voz propia. Porque la lucha por la independencia política, desde el vamos, fue también una lucha por la independencia de las ideas. Este fue, digamos, el primer gran despertar, el momento en que la pregunta cambió radicalmente. Ya no se trataba de ¿cómo podemos ser una buena colonia? Para nada. La pregunta ahora era ¿cómo podemos ser una nación libre, soberana, con una identidad que sea nuestra, de verdad? Y es aquí donde entran en escena figurones como Simón Bolívar. Ojo, que no fue solo un estratega militar, fue un pensador que soñaba con una América unida, una patria grande. Y a su lado, aunque décadas después, aparece José Martí, un visionario que ya en ese entonces advertía sobre nuevos peligros, nuevas formas de dominación, y defendía con una pasión increíble una identidad cultural que fuera auténticamente nuestra. Y esta frase de Simón Rodríguez, que fue nada menos que el maestro de Bolívar, lo resume todo. O inventamos o erramos. Clarísimo. Se acabó eso de andar copiando modelos europeos que no tenían nada que ver con nuestra realidad. El verdadero reto era crear, inventar, encontrar soluciones propias para un continente único. Una idea, la verdad, súper radical para su época. Pero claro, ese desafío de inventar no se acabó con las guerras de independencia. Para nada. De hecho, podríamos decir que la lucha por la independencia real apenas estaba comenzando. ¿Por qué? Porque el siglo XX trajo consigo nuevos imperios, nuevos desafíos y formas de dominación mucho más sutiles. El foco de la lucha cambió por completo. Ya no era solo contra el viejo colonialismo español. Ahora el punto clave, lo crucial, era la dependencia económica y esa tremenda influencia cultural que venía de las nuevas potencias mundiales, como Estados Unidos y Europa. Y en este nuevo escenario, claro, surgen figuras monumentales. Miren a José Carlos Mariátegui, en Perú. Hizo algo que fue sencillamente brillante. Agarró la teoría marxista y en lugar de copiarla, la aterrizó. La adaptó a la realidad indígena de los Andes. Algo totalmente original. Y bueno, por supuesto está el Che Guevara, que trascendió fronteras para convertirse en un símbolo de la lucha continental y que no solo fue un hombre de acción, sino que también pensó y escribió sobre ese nuevo sujeto socialista. Esta frase del Che, seamos realistas y exijamos lo imposible, se volvió icónica y captura a la perfección el espíritu de toda una época. No era solo una frase bonita, era un llamado a la acción más radical. Un permiso para soñar con una transformación total de la sociedad, por más que pareciera una completa utopía. Y ese llamado a exigir lo imposible de repente encontró un eco inesperado en el mundo académico. Así es como llegamos a un momento verdaderamente fascinante, allá por la década de los 70. Toda esa energía de resistencia, de lucha, de alguna manera se formaliza, se convierte en filosofía,
Pero ojo, sin perder ni un poquito de su filo crítico, ni mucho menos su conexión con la realidad de la gente. Es aquí entonces donde nace formalmente la filosofía de la liberación. Y el objetivo era clarísimo y muy potente. Basta de ser un simple objeto de estudio para la filosofía europea. Era el momento de convertirnos en los sujetos de nuestro propio pensamiento. Y la diferencia es clave. Esta es una filosofía que no se limita a hablar sobre los oprimidos, sino que busca pensar desde la experiencia misma de la opresión. Es un giro total. Y aquí tenemos a pensadores de la talla de Enrique Dussel, argentino-mexicano, que fue directo al corazón del pensamiento occidental y lo cuestionó de raíz. Básicamente dijo, esa supuesta universalidad de la que hablan es una farsa. Por otro lado, Franz Hinckelamert, desde una mezcla increíble de economía y teología, desarrolló una crítica demoledora al mercado, viéndolo casi como un dios falso, un ídolo que constantemente exige sacrificios humanos. Y esta frase de Dussel es sencillamente demoledora. Europa fue moderna a costa de nuestra colonización. Ahí está, resume su argumento central de una forma brutalmente honesta. La modernidad, toda esa riqueza y el desarrollo de Europa no cayeron del cielo, no fueron un milagro interno. Se construyeron directamente sobre la explotación y el saqueo de continentes como el nuestro. Ok, esa crítica tan radical a la modernidad europea fue como abrir una compuerta. Abrió la puerta para que empezaran a escucharse voces completamente nuevas. Y con eso llegamos al día de hoy. Porque esta conversación, lejos de detenerse, se ha vuelto mucho más rica, más compleja, porque ahora está incorporando a todas esas voces que históricamente habían sido silenciadas. El cambio de chip hoy en día es fundamental. Ya casi no se habla de un pensamiento latinoamericano, sino de epistemologías vivas. Suena complicado, pero la idea es simple. Se reconoce que no hay una sola forma válida de conocer, hay muchísimas. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el saber que producen las comunidades indígenas, el conocimiento de las mujeres, el pensamiento de los pueblos afrodescendientes, no es folclore, es una forma de entender y transformar el mundo tan válida y poderosa como cualquier filosofía académica. Y en esta línea tenemos a pensadoras como la boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, que nos hace una invitación radical a descolonizarnos desde adentro, desde nuestras propias prácticas, recuperando los saberes de los pueblos originarios. Y por otro lado, María Lugones, que nos abrió los ojos a algo crucial. La opresión colonial no fue solo racial o económica, también fue de género. Creó todo un sistema para subordinar de manera muy específica a las mujeres no blancas. Y esta idea que propone Silvia Rivera Cusicanqui es fundamental para entender el aquí y el ahora. La descolonización no es un discurso, es una práctica. ¿Qué quiere decir? Que esto no se trata de escribir libros o dar conferencias. No, es algo del día a día. Es una forma de vivir, de relacionarnos con los demás y, claro, una forma de luchar. Bueno, ya para ir cerrando, quiero dejarles una idea que para mí lo cambia todo. ¿Qué pasaría si les dijera que el pensamiento no vive solo en los libros de filosofía, y si habitara en lugares que nunca nos imaginamos? Y esta imagen lo captura de una manera brillante. Es una de las ideas más hermosas de toda esta tradición. Aquí, en nuestro continente, el pensamiento no siempre vive encerrado en bibliotecas. A veces el pensamiento canta, a veces pinta, a veces se hace cuerpo y explota en una danza. Para entender de verdad lo que piensa Latinoamérica, no basta con leer a sus filósofos. Hay que escuchar sus canciones, hay que sentir sus ritmos, hay que perderse en sus poemas. Entonces, ¿qué es la latinoamericanidad desde esta perspectiva? Podríamos resumirlo en 4 dimensiones. Primero, es una conciencia histórica, saber que compartimos una historia de dominación, pero también de lucha por la libertad. Segundo, es una identidad cultural que es un crisol, un híbrido increíble de memorias indígenas, afro y mestizas. Tercero, es una dimensión epistémica. Es una forma de conocer que se rebela contra la pura razón y recupera la intuición, el cuerpo, el saber comunitario. Y finalmente, es una conexión espiritual, ese intento de reconectar con lo sagrado, con la tierra, con la Pachamama, con nuestros ancestros. Así que, al final, la pregunta quizás no es solo sobre América Latina. Es una pregunta para el resto del mundo. Si existe una forma de pensar tan rica, tan profunda que se expresa no solo en libros, sino en canciones, en el arte, en la vida de las comunidades, la verdadera pregunta es, ¿cuánto se está perdiendo el mundo por no escuchar? ¿Cuánto conocimiento, cuánta belleza, cuántas posibles soluciones simplemente se ignoran por no prestar atención? Ahí queda la reflexión.